¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Mi deseo de unas felices Pascuas para todos ustedes. Les mando un abrazo desde la ciudad de Rosario. Hoy vamos a tratar un tema que hace bastante que lo tengo pensado, es el de la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, Paraguay y Bolivia, que duró 3 largos años, 1932 a 1935. Se va a poner fin a esa guerra a través de un tratado de paz y amistad que se firma en la ciudad de Buenos Aires, 1935, a instancias de quien por entonces era canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, y en virtud del cual, este tratado de paz, Carlos Saavedra Lamas va a ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz de ese año, ¿sí? Es una de las típicas guerras. Les recomiendo un libro nuevamente que ya lo hemos tratado, Cecilia González Espul tiene este librito, Guerras de América del Sur en la formación de los estados nacionales. Guerras de América del Sur en la formación de los estados nacionales. Cecilia González Espul analiza varias guerras. Una de ellas es la guerra del Chaco, también la guerra del Paraguay, también la guerra del Pacífico, que enfrentó a chilenos y peruanos. Y el hilo conductor de todas estas guerras, según la autora, que cita en su prólogo, en su introducción, mejor dicho, al filósofo argentino Alberto Buela, es algo que muchos compartimos y es esta idea de que, producidos los procesos de independencia a comienzos del siglo XIX, esta independencia de la España decadente de los Borbones termina, a pesar de los libertadores, termina en un proceso de atomización, de balcanización en varias repúblicas que no existían con anterioridad. Me estoy refiriendo a el Paraguay como nación, Bolivia como nación, Argentina como una nación independiente, Uruguay, Paraguay, Ecuador, etc., ¿no? Y no solo se da este proceso de fragmentación continental, es decir, una independencia de España que no conserva la unidad de una patria grande sudamericana, sino que además de fragmentarse se van a enfrentar en microguerras, en guerras fratricidas, guerras entre hermanos, entre pueblos hermanos, ¿sí? Y acá lo interesante es ver, por ejemplo, en esta guerra del Chaco, es que esta es una guerra emblemática por la cual dos naciones hermanas, justamente Paraguay y Bolivia, eran desprendimientos del antiguo virreinato del Río de la Plata, desprendimientos, eran parte de un mismo virreinato, el virreinato del Río de la Plata, y se desprenden y se independizan, van a ir a la guerra por diversos motivos. Ahora vamos a leer un poco de lo que dice la autora, pero tras bambalinas, es decir, en las sombras, van a ser estos países de alguna manera marionetas, permítanme la expresión un poco dura, de intereses supranacionales, que también van a fomentar la guerra. Y en este caso concreto, por eso hemos puesto la guerra del Chaco, petróleo y política, esos intereses supranacionales que tras bambalinas especulan, tomando a estos países hermanos como peones que dejan la sangre de sus hijos en los campos, especulan con una mayor ventaja económica, ¿no? Una mayor ventaja económica. Dicha esta introducción, me voy a permitir leer parte de lo que dice la autora, González Espul. Al hablar de los rasgos generales o sobresalientes de la guerra, habla de dos diferencias importantes entre ambos contendientes. Dice, la guerra del Chaco tuvo para bolivianos y paraguayos un significado diferente. Para el pueblo boliviano, el Chaco, estamos hablando del Chaco, la región chaqueña, hago una aclaración,
Es una enorme región, extensísima, en el centro sudamericano, caracterizada por ser básicamente un gran desierto, boscoso en algunas zonas, prácticamente impenetrable, por eso hubo muy pocas ciudades españolas en esta zona, y hay un Chaco norteño, digamos, boreal, un Chaco central, que es el que va a ser el teatro de operaciones de esta guerra, y hay un Chaco austral o del sur, que es lo que hoy ocupan básicamente las provincias de Formosa y Chaco en la República Argentina. Para el pueblo boliviano, el Chaco era un lugar lejano y desconocido, que quedaba a 2000 kilómetros de la sede de gobierno. Esta lejanía del centro de operaciones constituyó una desventaja durante la guerra, pero tengo medio deshecho el libro, sepan disculpar. En cambio, no se sentían amenazados por el peligro de una invasión enemiga a los centros vitales de la nación. Por ello, la movilización de tropas bolivianas, fue parcial. El cuerpo de oficiales pensaba además que solamente podía sostenerse un efectivo no mayor, de 5.000 hombres debido a las dificultades de aprovisionamiento y en especial a la falta de agua. Durante los primeros 6 meses, el ingreso al Chaco de los combatientes fue lento y difícil debido a las largas distancias y a la falta de medios de transporte y escasez de recursos alimenticios. Para los paraguayos, el conflicto del Chaco era una cuestión vital. Fue una guerra nacional y total, que los llevó a tener una apasionada actitud beligerante, pues de la suerte de las armas dependía su supervivencia como Estado. Su proximidad al Chaco, del Paraguay, y en especial de su capital, Asunción, significaba la amenaza o peligro de invasión enemiga a sus centros vitales. Por ello, iniciadas las hostilidades, el gobierno decretó la movilización general de todos los hombres hábiles de 19 a 50 años. Paraguay contaba con la navegación del río homónimo y 2 líneas férreas que se internaban en el Chaco. De Punta de Rieles al Teatro de Operaciones solo distaban 200 kilómetros de caminos de tierra. Por estas razones pudo colocar en el Chaco 16.000 combatientes armados y equipados en 36 días. El ejército boliviano, compuesto en su mayoría por indios aymarás y quechuas, no había sido entrenado para actuar en terreno boscoso, ya que sus soldados provenían de las montañas del altiplano. Su adaptación al medio fue difícil, por su poca resistencia a la sed, debido a que estaban acostumbrados al clima seco y frío de las alturas, donde la transpiración es escasa y ante el calor chaqueño se deshidrataban y morían días después sin agua. El soldado paraguayo, en cambio, estaba acostumbrado al calor y a la selva, por donde se desplazaba con rapidez y destreza. Esto nos marca entonces las diferencias entre ambas naciones a la hora de iniciar esta guerra, que va a durar 3 años, como dije. Va a haber otra que no la destaca el autor, al menos no recuerdo. Por ejemplo, la cuestión idiomática, parecerá una pavada, una cosa menor, pero los paraguayos, todos los paraguayos de todas las clases sociales hablaban el castellano y el guaraní. En cambio, estos indios, aymarás y quechuas, en muchos casos no hablaban el castellano, o por lo menos el castellano no era su lengua materna, lo cual en el teatro de operaciones en plena guerra va a dificultar las órdenes que deben recibirse por parte de los soldados, Pero a mí me parecía importante traerles a ustedes a consideración este tema y esta autora, porque durante mucho tiempo se soslayó que hubiera detrás de los intereses nacionales, no nos olvidemos, Bolivia venía de perder la Guerra del Pacífico, es decir,
la Guerra del Pacífico significó para Bolivia la pérdida de su salida al Océano Pacífico, precisamente. Bolivia se queda encerrada, diríamos, en su condición mediterránea, pero a diferencia del Paraguay, que cuenta con grandes ríos que lo llevan o que le permiten una salida natural al Océano Atlántico, Bolivia veía dificultosa esa salida al Océano Atlántico. Entonces Bolivia, por un lado, acumulaba esta situación de necesidad, y el Paraguay venía de la Guerra del Paraguay, que la hemos analizado en otros mates con historia, en donde había visto reducido su territorio, sobre todo perdiendo parte del territorio de manos de Brasil o a manos de Brasil, también en una disputa con la Argentina. Se disputaba allí si el límite, bien digo, natural, sería el río Pilcomayo o el Bermejo. La Argentina lo establece en el río Bermejo. Luego hay un laudo arbitral del presidente norteamericano Hayes, que lauda a favor del Paraguay, pero el Paraguay también venía acumulando esta situación de déficit territorial, podríamos decir, ¿no? Ahora bien, pero ¿por qué? Podríamos preguntarnos, ¿no? Porque toda guerra debe tener una lógica. ¿Por qué un territorio que nunca tuvo mayor interés durante 4 siglos, ¿no? Ni por españoles, ni luego de establecidas las independencias, de golpe aparece un súbito interés? Y es acá donde la autora introduce la cuestión del petróleo. La cuestión del petróleo, que por supuesto, hasta fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no era un recurso explotable, ¿no? Y parece ser que el subsuelo de buena parte de la zona del Chaco en disputa entre Bolivia y Paraguay se empieza a descubrir que es rico en recursos de hidrocarburos, ¿no? Y entonces la autora nos dice: después de la Primera Guerra Mundial se inició la expansión del capitalismo norteamericano. Los intereses norteamericanos del petróleo se extendieron por todo el mundo, desplazando al capital británico debilitado por la guerra. En Bolivia, las inversiones norteamericanas establecieron un monopolio en la explotación del petróleo. Hacia 1926, la Standard Oil, una compañía norteamericana, llegó a poseer concesiones por 7 millones de hectáreas, por medio de procedimientos ilícitos, sobornando a funcionarios, burlando expresas cláusulas de los contratos, y a través de testaferros como Richmond Levering, Jacob Bacchus, William Braden y su conocido hijo Sprill Braden. Sprill Braden va a ser luego el embajador norteamericano en Buenos Aires, la conocida disputa con el teniente coronel Perón, ¿sí? Sprill Braden parece que tenía negocios familiares que ya venían desde su padre, vinculados a la explotación del petróleo a través de la Standard Oil en Bolivia, ¿no? La salida natural del petróleo boliviano era el litoral argentino. Claro, no podía sacarlo por el Pacífico, había que sacarlo por el Atlántico, y allí están Paraguay y Argentina. Por ello, la Standard Oil pretendió obtener la concesión de los yacimientos petrolíferos del norte argentino en Salta y Jujuy, para formar una sola unidad petrolera y lograr la salida de sus productos por el litoral argentino. Gobernaba entonces Alvear, la Argentina, ¿no? Marcelo Torcuato Alvear, y al frente de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, lo hemos analizado en otros mates con historia, estaba el general Enrique Mosconi, quien se opuso firmemente a otorgárselas, estas concesiones en Salta y Jujuy, para la Standard Oil. Sin embargo, consiguió algunos yacimientos en Salta al caer el gobierno del radical Adolfo Güemes. En 1929 pidió autorización para construir un oleoducto que diera salida a su petróleo por el puerto de Encarnación, a lo que se opuso Mosconi en estos términos: conceder lo solicitado por la Standard Oil, por más que ello interese al gobierno de Bolivia, importaría una grave desventaja para nuestro país y el arraigo de una compañía extranjera cuyas modalidades e intereses no concordarán nunca con los procedimientos e intereses de nuestra nación. Los intereses, continúa la autora,
argentinos defendidos por Mosconi y el ala irigoyenista del Partido Radical, que estaba a favor del monopolio del Estado en la explotación del petróleo, van a coincidir con los intereses británicos. Esto no habla mal de esta gente, ni de Mosconi, ni del irigoyenismo en el radicalismo, sino que se va a dar la siguiente conjunción de intereses. Van a coincidir con los intereses británicos en su lucha por desalojar y detener el avance de la Standard Oil, quien debido a esta decisión quedó en una posición vulnerable y de aislamiento. Y acá es donde entra a jugar el Paraguay, o sea, cerradas las puertas para la Standard Oil para exportar el petróleo que explotaba en Bolivia por el lado argentino, continúa la autora, frustrada la posibilidad de salida al Atlántico por la Argentina, otra alternativa era el Chaco Boreal hasta el río Paraguay. Pero en el país guaraní existían otros intereses, como los de los ganaderos y empresarios argentinos y británicos y los de la Union Oil Company, subsidiaria de la Royal Dutch Shell, la famosa Shell, ¿no? La otra compañía petrolera, pero no norteamericana, que allí operaba. Se agregaba de esta forma al conflicto la rivalidad de estos dos trusts petroleros. La Royal Dutch, la Shell, que había sido desalojada por la Standard Oil de Bolivia en 1927, buscó obstaculizar las operaciones del rival, ejerciendo presiones sobre Paraguay y Argentina. Acá analiza algunos dichos de Arturo Frondizi, que va a ser presidente de la República muchos años después, ¿no? Que tiene un libro interesante, Petróleo y Política, ¿no? ¿Qué decía Frondizi? Detrás de cada bando bélico actúa la fuerza efectiva de un bando capitalista. La Standard Oil de Nueva Jersey y la Royal Dutch Shell. Y lo mismo van a decir otros autores, ¿no? Y lo que me parece interesante, porque ustedes dirán, bueno, estoy siempre buscando conspiraciones y la mano de Inglaterra, en este caso, bueno, compartida. Tampoco diríamos que es la mano de Inglaterra o los intereses, son intereses que ya de alguna manera son transnacionales, ojo con esto, ¿no? Estas compañías petroleras tienen un origen, la Standard Oil en Nueva Jersey, la Royal Dutch Shell, capitales holandeses y británicos, pero luego se convierten en multinacionales que de alguna manera no tienen una bandera, ¿no? Bueno, esto es un proceso que se va a ir dando a lo largo del siglo XX. Pero hay un dato curioso que lo trae la autora y que tiene que ver con que las maniobras de la Standard Oil van a ser denunciadas por un político norteamericano, yo sinceramente desconocía, que había sido gobernador del estado de Luisiana y que en esta época era senador por el estado de Luisiana. Dice la autora, varias fueron las acusaciones a la Standard Oil de haber promovido la guerra. Entre ellas las del senador norteamericano Huey Long, quien en mayo y junio de 1934 denunció en la Cámara de Senadores de Estados Unidos, ¿no?, lo siguiente: la Standard Oil financia la guerra del Chaco en la esperanza de obtener 2.400.000 acres de territorio que explota allá. Se dice que vamos a impedir la venta de armas. Hay un solo procedimiento mediante el cual impediremos que la Standard Oil venda armas y consiste en que los Estados Unidos agarren a ese criminal, a ese malhechor, la Standard Oil, de que estoy hablando, que agarren por la garganta a esa fascinerosa, puesta fuera de la ley, y le diga: tú, asesina doméstica, tú, asesina extranjera, tú, conspiradora internacional, tú, hato de salteadores y ladrones, rapaces, tú que has desafiado una sentencia dada bajo la enseña de los Estados Unidos y pretendes vivir bajo el amparo de sus leyes, tú, conjunto de vándalos y ladrones de este continente, sal de Sudamérica. ¿Qué me cuentan, no? Huey Long, senador por el estado de Luisiana, en el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Huey Long? Al poco tiempo va a ser asesinado de un balazo. Al poco tiempo va a ser asesinado de un balazo.
En fin, me parecía un dato interesante, como decía al comienzo, no es que la guerra haya sido solo por intereses petroleros, lo que nosotros proponemos es que ese factor sea incorporado en los estudios historiográficos, porque pretender seguir sosteniendo que estas guerras eran solo por sentimiento patriótico ya hoy es insostenible. Es decir, está muy bien el sentimiento patriótico, muy entendible por otro lado, pero ojo con quitar el marco referencial de estas guerras. Estas guerras van a operar como el artilugio predilecto por parte de quienes, tras bambalinas, de otro modo, de un modo más sutil, toman a los estados, sobre todo los sudamericanos o de otros continentes, como peones en un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, no siempre ir a una guerra de estas características obedece a un interés nacional de esos pueblos, ¿no? Eso es algo que me parecía importante traer a consideración de ustedes. En fin, un capítulo triste de nuestra historia sudamericana del siglo XX, al que felizmente se puso fin en el Tratado de Paz propiciado, como decíamos al comienzo, por el canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, pero que dejó una herida abierta en el corazón de bolivianos y paraguayos. Para tenerlo en cuenta y para seguir reflexionando juntos. Les dejo un nuevo saludo, ya lo hice al comienzo, lo hago nuevamente en este momento, deseándoles unas felices Pascuas de parte de mi familia y mía. Espero que la estén pasando bien, en familia, con los suyos, y nos vemos la próxima si Dios quiere.